La presión es intensa y la sangre se mezcla en sudor. En un oscuro huerto delibera el amor y el dolor. Ha sufrido abandono, los amigos dejaron de ser. El tiempo se ha cumplido y el verano es muy frío en Jesús. Es llevado ante hombres perversos, venda en sus ojos, puñetazos sin razón. Consumado es, consumado es. Un grito de victoria, el fin del sufrimiento nos dio la libertad. Consumado es, consumado es. La deuda se ha pagado, su sangre ha sellado la absoluta paz. Le sacaron sus ropas y golpearon su espalda sin más. Le pusieron un manto y tejieron corona de espinas. Va llevando la viga de madera pesada en su hombro. Un sendero de piedras y el Gólgota espera en silencio. Lo acuestan sobre la madera, hierros atraviesan sus manos y sus pies. Consumado es, consumado es. Grito de victoria, el fin del sufrimiento nos dio la libertad. Consumado es, consumado es. La deuda se ha pagado, su sangre ha sellado la absoluta paz. Grito de
Muy buenas noches, querida y amada iglesia. Este es el Viernes Santo, un día especial de la Semana Mayor. Todo el mundo celebra este tiempo de recordar la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Durante estos días de la Semana Santa, la Iglesia del Batán ha ido presentando desde el día martes el tema Jesucristo como Señor. Para entender el mensaje de este día viernes, es necesario recapitular los conceptos bíblicos que se dieron a partir del día martes con la predicación estupenda de los pastores. El mensaje de este viernes del Señor Jesús en la cruz es: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para entender este mensaje, recordemos los textos bíblicos que se utilizaron en las prédicas anteriores. Jesucristo en el Edén. Adán y Eva vivían felices bajo la cobertura de Dios. Era un tiempo hermoso. Dios estaba presente, conversaba con ellos. Pero en medio de esta situación tan hermosa, Satanás intervino y le tentó a Eva y le tentó a Adán, y desobedecieron un mandato del Señor de no comer este fruto prohibido. Cuando se dio el pecado, se desbarató absolutamente todo lo que había en la relación entre el ser humano y Dios. Dios se acerca a la mujer y le dice: haré más agudo el dolor de tu embarazo. Con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Ese fue el castigo del pecado a la mujer. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Qué pasó con nosotros los varones? Dios le dice al varón: maldita será la tierra por tu causa. Lucharás, sudarás para sobrevivir. La tierra producirá espinas y cardos, y al final morirás y volverás al polvo. Qué terrible situación la del hombre. Surgió la muerte, por supuesto. Frente a esto, Dios en su misericordia y de acuerdo a su plan maravilloso, da la promesa de un redentor. Y en Génesis 3:15 dice Dios a la serpiente, a Satanás: haré enemistad entre tú, Satanás, y la descendencia de la mujer. De la descendencia de ella, un redentor aplastará tu cabeza y tú le vas a ir en el talón. Surgió entonces la necesidad de un redentor. Si resumimos, por lo tanto, las consecuencias del pecado, ¿qué ocurrió? Se afectó la relación familiar. Se afectó la relación tierra-ser humano. Y la tierra se descompuso y cambió su biología, y cambió su estructura química, y cambió su estructura física. Se distorsionó las leyes naturales por efecto del pecado. 3, surgió la muerte. Y por supuesto, había la necesidad de tener un redentor, que por amor Dios lo prometió. Empezó el desarrollo de la raza humana. Dolor, violencia, sangre se empezó a ver a lo largo de toda la historia. Dios toma a personas especiales, a los profetas, para mantener a la raza humana el compromiso que Dios hizo en Génesis 3:15. Y el libro de Isaías, el capítulo 7, el versículo 14, este profeta visualiza lo que iba a pasar en el futuro 600 años antes de que ocurra. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo que será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo
una virgen puede concebir y dar a luz a un hijo y se le llame Emmanuel, Dios con nosotros? De una manera preciosa, el profeta visualiza lo que va a pasar 600 años antes de que eso suceda. Pero no solamente quedó ahí. En el libro de Isaías, el capítulo 53 es la historia del siervo sufriente. El profeta puede percibir en el horizonte de la profecía a Jesucristo en el Calvario, a Jesucristo en el monte de Gólgota y lo que describió todo el proceso de su crucifixión. El verso 5 de Isaías 53 dice: el traspasado por nuestros pecados, molido por nuestras iniquidades. Tuvo que recaer en él, en el Redentor, todo el castigo, precio de nuestra paz. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Para que haya paz y restauración entre Dios y el hombre, el Redentor tenía que ser molido por nuestros pecados. Pero no solamente se profetizó la muerte de Jesús en el Calvario, sino que también se profetizó su resurrección. En el Salmos 24, los versículos del 9 al 10 se dice: elévense las puertas eternas, puertas del cielo, que va a entrar el Rey de la Gloria, el Señor Todopoderoso, el Rey de la Gloria, Jesucristo. Y eso sucedió en la resurrección que le vamos a comentar el día domingo. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Pero pasaron los años. Jesús vino a este mundo de niño y se hizo hombre. Y un día especial que se trató el día de ayer, Jesús en Getsemaní, sucedió algo trascendental. En el libro de Hebreos, el capítulo 5, el versículo 7, dice el texto que Jesús oró con clamor, con lágrimas, al que le podía librar de la muerte prematura, y fue escuchado a causa de su reverente sumisión. Eso se dice en el libro de Hebreos, narrando después de lo que sucedió en Getsemaní, en el tiempo de Jesús, en el desarrollo de su ministerio. ¿Qué sucedió en Getsemaní? El libro de Lucas, el capítulo 22, los versículos del 42 al 44, narra lo siguiente. Jesús entró en agonía. Eso implicaba que estaba previo a morir. Empezó a sudar gotas de sangre y de rodillas, clamando, dijo al Padre: Papá, si quieres, pasa de mí esta copa, la muerte prematura. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, Jesús, en agonía, sudando sangre, le decía al Padre: Papá, me estoy muriendo prematuramente. Si me muero en este momento, donde estamos entre tú y yo, no voy a poder ir a la cruz, no voy a poder redimir al ser humano, no se va a cumplir la profecía que tú dijiste en Génesis 3:15. Pero yo me someto completamente a tu voluntad. Si es posible, no permitas que yo muera prematuramente, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Qué maravilla, ¿verdad? Qué prueba más estupenda como Dios obró. Frente a eso, entonces, ahora sí podemos entender el mensaje de la cruz. Porque el mensaje de la cruz, en las 7 palabras que dijo Jesús, se restaura la raza humana, pasada, presente y futuro. Ahí estaba Jesús, crucificado. Clavaron sus manos, clavaron sus pies, le golpearon, le pusieron una corona de espinas, lo insultaron, le dieron látigo, despedazando su espalda. Jesús, en medio de esa situación, intercede por el ser humano para pedir perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, dijo Jesús.
¿Alguien podría entender eso? Que en medio de esa crítica situación de dolor, interceda al Padre por perdón a la raza humana, porque el virus del pecado hace que el ser humano ejerza su vida con una tontería, que no sepa lo que está haciendo. Eso es lo que produce el virus del pecado. Le hace al hombre, al ser humano, tonto. No se da cuenta lo que está haciendo. La segunda parte de Jesús en la cruz fue maravillosa. En el Edén, el hogar se resquebrajó. ¿Sabe qué hizo Jesús? Restauró la familia. Ahí le vio a María, a su madre, llorando, viendo cómo su hijo padecía en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo, le dijo. Ahí tienes a tu madre, le dijo al discípulo amado, en Juan 19, del 26 al 27. Y restaura la relación familiar. Para Jesús, para su propósito de salvación, la restauración del hogar es fundamental. Por eso, querido hogar, queridas familias, este tiempo de cautiverio es el tiempo de poder restaurar la relación familiar entre los unos y los otros. Pero dijo una situación, su tercera parte fundamental. En la restauración de la raza humana pasada, presente y futura, miren lo que sucedió en Lucas 23 del 42 al 43. Ahí estaban los ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda. El uno de ellos le insultaba a Jesús. El otro, consciente de su pecado, escuche bien esto, consciente de su pecado, consciente de su falla, lo dijo: Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Y se abrió el cielo, se abrió la opción de la esperanza de ser salvos, porque este ladrón fue consciente de su pecado y le rogó a Jesús estar con él en su reino. La cuarta característica muestra el cuadro de la raza humana y de lo que el pecado produce, lo que el virus del pecado produce. El trabajo redentor tenía que haberse cumplido en su totalidad. Imagínense a Jesús azotado, crucificado. No había dormido. Dijo: tengo sed. Tengo sed. Su cuerpo necesitaba de agua que la tierra, el sistema tierra produce. La gente le escuchó. ¿Sabe qué hicieron? Subieron a la cruz y le pusieron en sus labios vinagre en vez de agua. Vinagre en vez de agua. Y Jesús, cuando sintió en sus labios el vinagre, dijo: tetelestai, todo está cumplido, todo se ha realizado. Pero hay una quinta parte, la más importante. En la restauración de la raza humana pasada, presente y futura, la justicia de Dios se satisfizo, porque el pago del pecado es muerte. Y Jesús, siendo inocente, se hizo pecado y recibió el justo castigo del Padre sobre la raza humana, donde Él se puso como redentor. Eloí, Eloí, lama sabactani. Dijo Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uno puede parecer que si no lee con cuidado, es una especie de queja de Jesús a Dios. Y no es así, sino que está en signo de interrogación. Realmente lo que dijo Jesús es: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Es así lo que hiciste? ¿Me abandonaste?
Y el Padre se movilizó encima de la cruz y le vio a su Hijo amado que estaba por morir. Pero se detuvo porque tenía que producirse el trabajo dentro del plan de Dios, de ser redentor de la raza humana por amor. Jesús dijo, al entender esto, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y murió. Y el Padre derramó una lágrima. Y cuando esa lágrima golpeó la tierra, en medio de la oscuridad de esa tarde que nadie entendía por qué después del mediodía se empezó a llenar de tinieblas, porque el infierno estaba buscando de alguna manera hacer que muera el Redentor y no hay esperanza para el ser humano, hubo un terremoto. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y había libertad de entrar del lugar santo al lugar santísimo. Y no había ninguna dificultad. Todos podemos entrar en la presencia de Dios. La comunión con el Padre se abrió por medio de la obra redentora de Jesucristo al cargar Jesús el pecado de todos nosotros. Eso hizo Jesús por amor a nosotros. Querida y amada iglesia, Jesús en la cruz restauró la relación con el Padre. Y nosotros debemos entender eso. El virus del pecado, hay una vacuna y es Jesucristo. Y cuando el virus del pecado es quitado en el ser humano que le acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, la esencia de su naturaleza cambia. Su sistema inmunológico sube, crece de manera maravillosa. Este coronavirus que estamos viviendo ataca nuestro sistema inmunológico y mata a las personas. Y han muerto miles, como todos nosotros sabemos. Permítame decirle esto, mi estimado amigo. Para tener nuestro sistema inmunológico arriba, se necesita que la culpa del virus del pecado sea eliminado. Y solamente por medio de Jesucristo es posible conseguir esa condición. El coronavirus está en la tierra. Así haya vacuna, está aquí presente y no se irá. Tenemos que saber vivir con este virus, buscando procesos, con la vacuna inclusive, de que nuestro sistema inmunológico se mejore. Tenemos que aprender a entender que el mensaje de la palabra de Dios nos muestra que el virus del pecado nos cambia nuestra naturaleza humana. Amigos queridos, antes de orar quisiera decir lo siguiente. El día de mañana vamos a hablar sobre el silencio del Padre. Y vamos a tener la presentación de una narración magnífica de una obra que el equipo de teatro de la Iglesia del Batán lo elaboró. Estupendo. Y vamos a concluir el día de mañana con el tema ¿por qué el silencio del Padre? Y el día domingo, a las 10 de la mañana, en un culto en vivo, vamos a tener la participación de la Santa Cena y hacer un diálogo entre los pastores para hablar acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Permítame orar para terminar esta reunión. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, porque en la cruz permitiste la restauración de la raza humana, pasada, presente y futuro. Permite, Dios, que en este preciso momento haya personas que nos están escuchando y que requieren la restauración tuya y que el poder de la sangre de Jesús corra por sus venas. Y si usted está en esa condición, estimado amigo, amiga que me está escuchando,
haga esta sencilla oración. Dígale: Jesús, tengo el virus del pecado y mi naturaleza está caída. Perdóname, Jesús. Ven a mi corazón. Destruye el virus de mi pecado. Quiero ser inmune al pecado. Que la sangre de Cristo recorra mi vida y mi cuerpo. Ven, Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por lo que tú vas a hacer, Jesús amado. Y ayúdanos, oh Dios, como iglesia, en estos momentos especiales de dolor. Clamamos a ti que tú cuides, Señor, de esta nación, cuides de este país, cuides de nuestros gobernantes y nos ayudes a salir de esta pandemia en el poder de la sangre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Oramos. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Nos vemos el día de mañana. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Fue rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Veo para mi salud solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús
Jesús Nazareno.